Si tuviera que comenzar a estudiar programación desde cero, haría lo siguiente. ¿Qué tal? Soy Jonathan, programador full stack, y en esta cuenta hablamos de programación en general. Buscaría en Google los lenguajes de programación más utilizados y mejor pagados en la industria en el año en el que yo me encuentro. Cuando estás comenzando, realmente no importa tanto el lenguaje porque vamos a comenzar con los fundamentos. Personalmente, yo elegiría Python porque tiene un amplio mercado de oferta laboral y es muy fácil para comenzar a programar. Si de verdad te interesa aprender a programar, tú ya habrás investigado en Google o en YouTube cómo programar en Python, cómo comienza a programar en JavaScript, cómo comienza a programar en C Sharp. Y algún instructor te va a decir qué herramientas instalar, cómo preparar tu computadora y pues los pasos a seguir para que comiences a codiar. Una vez que tienes listo esto, yo te recomiendo mucho que estudies los fundamentos de la programación. Vas a tener que estudiar desde los tipos de datos, los algoritmos y qué necesitas para comenzar a programar, como qué es una constante, qué es una variable, qué es una expresión, qué son los operadores mayor, menor, igual, etcétera. Después te vas a encontrar estructuras de control secuenciales, condicionales como if, else, cíclicas como for, do, while. Esto poco a poco lo vas encontrando en los cursos de programación que vayas estudiando, pero hazlo en ese orden. Primero fundamentos de programación, después estructuras de... Cuando ya domines estos temas y entiendas de lo que estamos hablando, vas a saltar ahora a las estructuras de datos. Aquí vamos a encontrar temas de arrays, matrices, métodos de ordenamiento, porque cuando tú manejes estructuras de datos como listas, pilas, colas, árboles, métodos de búsqueda, ordenamiento y todo eso, vas a tener que recurrir a las estructuras de controles de flujos para poder entender qué son estas estructuras de... Cuando domines esto, seguramente el siguiente paso es utilizar bases de datos para poder pues, almacenar esa información que tú estás procesando. Vamos a tener bases de datos SQL, no SQL, pero bueno, ese tema te lo vas a encontrar cuando ya llegues a las bases de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, manejo de SQL Server, Oracle y MySQL, pero bueno, hay un montón de bases de datos y tienes que aprender por lo menos los fundamentos de las bases de datos. El siguiente camino natural que te va a tocar aprender es la programación orientada a objetos. Hay lenguajes como Java o C Sharp que son fuertemente tipados y su paradigma directamente es programación orientada a objetos. Vas a tener que aprender qué es una clase, qué es un objeto, qué son los atributos, qué son los métodos. Vas a tener que aprender qué es la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, polimorfismo, pero todo esto, si ya tienes conceptos y fundamentos de programación, de estructuras de control, de estructura de datos, va a ser un poco más sencillo comprender cómo se utiliza la programación orientada a objetos. Y ahora sí, te vas a encontrar con los frameworks. Va a haber frameworks para todos los lenguajes, de todos los sabores. Yo no te recomiendo utilizar un framework primero sin antes conocer todos estos pasos que yo te dije, porque aunque el framework te facilita muchas cosas, ya son como recetas ya listas para que tú las utilices en tu código. Cuando tú ya hayas pasado por todos estos pasos, valga la redundancia, vas a poder utilizar pues el framework de tu agrado en el lenguaje que tú hayas elegido. Si elegiste Java, pues vas a encontrarte con Spring. Si elegiste C Sharp, vas a encontrarte con Entity Framework. Si elegiste PHP, vas a encontrarte con Laravel. Aquí se termina mi recomendación. Este solo sería el inicio de tu carrera como programador. Ya conoces los fundamentos, las bases de datos, la programación orientada a objetos y los frameworks. Ya tienes el conocimiento suficiente para poder dar el siguiente paso. Apenas es la punta del iceberg. Aquí, cuando ya puedes hacer un proyecto sencillo sin que tengas que depender de un tutorial, te creas un proyecto pequeño, un inventario, un CRUD muy sencillo de altas, bajas, consultas, modificaciones que se almacenan en base de datos. Una vez que puedes hacerlo sin ayuda de nadie más, más que del propio conocimiento que tienes, yo creo que estás listo para el siguiente paso. Pues hasta aquí el video, espero les haya servido y nos vemos hasta luego.